Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí Manuel Quiles Cruz, desde la Ciudad de México, aquí saludándolos. Y vamos a iniciar esta sesión de las 21:30 horas. Me dicen que si ya la hora de las 21:30 horas será la hora en que se estará transmitiendo cada uno de estos programas. Ayer hicimos 50 minutos de transmisión. Y en esos 50 minutos de transmisión estábamos hablando de lo que es el calendario escolar. Hicimos un repaso rápidamente, un repaso histórico sobre el propio calendario escolar. Y desde ahí pudimos también ir un poco hacia la idea de la autonomía curricular. Hablábamos de algunas condiciones que tendrán que enfrentar tanto los estudiantes como los maestros. Y el día de mañana en que tendrán que seleccionar su calendario, hacíamos la cuenta, la idea en general de que siempre será mejor el calendario de 195 días. Se evitan problemas, hacer actas, llevarlas ante la autoridad educativa y sobre todo, pues será la autoridad educativa local quien tenga que decidir cómo será el calendario. En ese sentido, sobre todo en el sentido de que la adaptación del calendario en ese recorrido histórico que hicimos desde 1966 nos ha mostrado tres conceptos que se han acumulado: la intensidad y la continuidad de la jornada por un lado, y luego la extensión de la jornada, de tal forma que en este concepto del receso, pues ya ahí perdimos los profesores. Luego hablamos de la autonomía curricular, inclusive hablábamos de la intervención educativa, de la intervención docente, de cómo bajo esta idea de la autonomía curricular los maestros tienen esa libertad. Bueno, está acotada porque en realidad los componentes y los ámbitos acotan la participación de los maestros. Por ejemplo, la selección de los temas a desarrollar dentro de los clubes. Algunos de estos temas tendrán que ser abordados por necesidad y otros por interés. El caso de la educación secundaria nos va a mostrar cómo se va a determinar esto, porque hay 4 momentos a lo largo del mapa curricular en educación secundaria donde la autonomía curricular estará presente. Desde ahí, los maestros de talleres, para decirlo comúnmente, tendrán que entrar aquí en estos aspectos, en estos temas, desde donde la escuela ha venido colocando toda una serie de mecanismos de consulta. Ahí están los consejos de participación social, estos mecanismos de decisión, de información y de evaluación. A mí me tocó en un momento participar dentro de un consejo de participación social en la educación y me di cuenta cómo, había una brillante directora en esa institución, entonces se podía trabajar bastante bien. Y pues yo apoyaba también en el trabajo de interacción con los padres de familia. Pero la institución educativa, inclusive desde el siglo XVII, cómo se empezó a mostrar como un espacio. Pero hoy están hablando de un espacio incluyente donde se valore de manera directa la diversidad. Estos conceptos que se generaron como el de integración, después como el de inclusión, el de diversidad, y se habla dentro de todos estos conceptos de participación dentro de una sociedad que sea más justa y democrática. Pero ahí es donde empiezan a chocar el discurso de los documentos oficiales con las acciones de los gobernantes. Hablan de una sociedad más justa y democrática y el ejemplo no se coloca. Está como el caso de las competencias para la vida. En el caso de las competencias para la vida, en el manejo de situaciones, inclusive la convivencia o vivir en sociedad, el concepto del diálogo. Y lo hemos visto que desde 2013 el diálogo ha sido inexistente entre la autoridad educativa y los maestros. Por eso los problemas en que ha caído la reforma educativa. Por eso los aprendizajes clave llegan tarde. Llegan 4 años tarde en una reforma que no mostró la parte técnica, aunque algunos dicen que la parte técnica está en las evaluaciones, pero eso tiene que ver más con una condición laboral. Y la escuela como un espacio donde
se establecen principios, donde se establecen valores, mismos que tendrían que traducirse en actitudes. Hablábamos de las capacidades ya 2 videos atrás, y hablábamos de esas actitudes y de las prácticas que sustentan y que en un momento legitiman el quehacer de los maestros, porque también hemos dicho, quienes realmente dan la talla son ustedes, maestros. En ustedes está la fuerza, la fortaleza, en ustedes se sostiene todo el trabajo. Conocemos maestros, conozco maestros, inclusive entre mis alumnos de educación primaria, que se forjaron como maestros y que han mostrado que dan la talla en la escuela oficial, en secundaria, en primaria, como maestros, como directores o como supervisores. Por eso el quehacer educativo, el legitimar el quehacer de los maestros, si realmente se considera desde esta idea de la autonomía curricular que está acotada, entonces tendrían que ver también la atención como escuela de las necesidades de nuestros estudiantes, o sea, las necesidades específicas de nuestros alumnos, y por qué no escucharlos y tomar en cuenta sus informes y consideraciones, porque en la escuela a veces el discurso nos dice una cosa, pero en la práctica se hacen otras cosas, y yo he venido sosteniendo que para que la escuela funcione, y parafraseando a Paulo Freire, la escuela debe de ser un espacio de felicidad y la educación debe de ser un acto amoroso. Pero si esto lo traducimos ya a una cuestión práctica de autonomía curricular, pues cada maestro tendremos que dejar ahí la parte de la alegría y del buen humor, de la atención, de la motivación constante para poder trabajar con nuestros estudiantes. Por eso, cuando me vienen hablando desde la reforma integral de la educación básica, de ese trabajo, de esa fortaleza que hay que colocar en el trabajo colaborativo y colegiado, como el aprendizaje entre pares, por ejemplo, de la cuarta sesión de 2017-2018, y el problema de la innovación, pero igualmente ya ayer comenté que no es tan fácil llegar a la innovación y la creatividad, que se tiene que hacer el paso por el conocimiento y el saber, y que el saber implica la capacidad para resolver problemas, pero todo esto se va presentando dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela tendría que asegurar las decisiones pedagógicas que se tomen, que estén orientadas, que se incrementen para favorecer el aprendizaje, y que además estas ideas de logro de los aprendizajes de los estudiantes estén bien colocadas, porque yo creo que todos los maestros aspiramos a tener buenos estudiantes, y que todos los maestros también aspiramos a tener muy buenos grupos. No creo que haya un maestro que no aspire a eso, pero las formas metodológicas en las que se tendrán que pasar o que se tendrán que practicar aquí en esta idea de lo que es la autonomía curricular, nos las van a mostrar también y nos van a decir cómo se van a presentar estas orientaciones de carácter metodológico, porque me están hablando de que hay que fortalecer una cultura pedagógica, y lo que yo observo es que a nosotros los maestros, hablo en general y me incluyo, nos hace falta una cultura pedagógica. Por eso es que voy a hacer un curso a través de mis videotransmisiones que tiene que ver con los discursos pedagógicos actuales. Hay en mi canal ya una serie de videos, hay casi 300 videos con los cuales fácilmente puedo armar un curso. Y la cuestión es también poder crear procesos de actualización alternativos, independientemente de lo que les pidan y les obliguen dentro de la Secretaría de Educación Pública. Pero si les están hablando desde la autonomía curricular, en el sentido de que tienen que fortalecer una cultura pedagógica que apunte hacia las prácticas educativas en el aula y hacia la interacción con los estudiantes, pues yo creo que esa relación entre estudiantes y profesores, profesores y estudiantes, y profesores y profesores, tiene que darse porque haya una cultura pedagógica amplia. Pero hemos perdido la cultura pedagógica también porque nos han encasillado en los enfoques. Y cuando nos encasillan en los enfoques o en conceptos nuevos, inclusive ahora como el concepto de situación didáctica, ¿sí?
el concepto de situación didáctica, que casi es de 2000, 2002 por ese tiempo, tengo que recurrir a la parte histórica. Por eso yo de manera sistemática en cada sesión siempre hago una referencia de carácter histórico que me permita observar cómo puedo trabajar y cómo puedo trabajar con base en el conocimiento y con base en tener esos elementos históricos. Porque cuando estoy hablando de la historia del calendario escolar el día de ayer, no lo estoy haciendo nada más porque lo tenga que hacer, porque inclusive yo hice una referencia a Agustín Yáñez cuando él observa que hay una serie de situaciones pedagógicas, técnicas, para poder cambiar el calendario escolar. Pero cuando de buenas a primeras le vuelan las vacaciones a los maestros, sin ninguna argumentación más que la idea de que los niños deben de permanecer en una escuela que estará siempre abierta, entonces se está yendo en contra de la condición de salud de los profesores. Y ese es un problema que yo no está en mi mano resolverlo, pero sí está en mi mano señalarlo. Y lo señalo entonces porque la escuela tiene que hacer muchas cosas, entre otras cosas, la llegada de la autonomía curricular a la escuela, pues me están insistiendo en que va a traer una serie de oportunidades para poder reformar el estado de cosas en la pues tendremos, ustedes que van a hacer estas aplicaciones, tendrán que hacer toda una serie de propuestas donde puedan resolver las problemáticas a través de una metodología basada en problemas, o donde puedan colocar procesos como proyectos que pues en la práctica deben de resultar bien, pero yo me sigo yendo con el método de proyectos y lo que nos hace falta. Si me están hablando desde la autonomía curricular, me están hablando de una idea en la cual debo de rescatar una cultura pedagógica, entonces vayamos a la parte metodológica de la encanecida escuela nueva para rescatar los métodos que se han generado desde la escuela nueva, y estoy hablando de hace más de 120 años. Y en otro video hablé inclusive de las condiciones que coloca esa escuela, buscando una escuela libertaria, democrática e inteligente. Y si esta idea de la autonomía curricular quiere ir hacia la condición democrática, libertaria e inteligente, porque supone que da una libertad, pero que acota al maestro. Es decir, hay un límite, hay un encuadre en el cual se puede mover el maestro. Fuera de ello no se puede mover el maestro. No se puede mover la escuela. Entonces esta autonomía es relativa. Y ahí está presente. Va sobre el aprovechamiento del logro del aprendizaje del estudiante y exige al maestro que cambie sus prácticas educativas. Pero para cambiar sus prácticas educativas y para generar una serie de actividades que sean atractivas para los maestros, para los alumnos, y donde se pueda movilizar toda la situación de capacidad, conocimiento y habilidad, no nada más, sino destrezas, actitudes, hábitos, valores, análisis, síntesis, observación, percepción, atención, donde yo pueda mover todas esas capacidades. Entonces yo tengo que ir viendo si esta idea que me están manejando desde la autonomía del aprendizaje situado, yo tendría que conocer el concepto de aprendizaje situado, porque hay una relación entre actividad, contexto y cultura en la que se produce. Y los grupos con los que están trabajando ustedes, como siempre han sido, estoy trabajando con grupos heterogéneos, donde el aprendizaje se da por parte de los sujetos, que son mis alumnos, desde diferentes ópticas. No todos aprenden igual, y no todos tienen las mismas condiciones favorables para poder aprender. Pero hay alumnos que por su naturaleza biológica y por su contacto social y por su experiencia y por la parte de la intuición que ellos van desarrollando, los aprendizajes se les dan. Y desde ahí la enseñanza tendría que ir a desarrollar un aprendizaje situado que dicen se centra en prácticas educativas auténticas. Es decir, estas auténticas deben de ser prácticas reales, dicen ellos, relevantes y significativas. ¿Qué quiere decir? Que entonces solamente el aprendizaje situado me lleva a hacer una práctica real. Si no hace ese tipo de ejercicio el maestro, no es una práctica real.
Porque estos días me están platicando los maestros aquí en la Ciudad de México toda la carga administrativa que les están metiendo. Y cuando están hablando de disminuir las cargas administrativas, pues no lo están haciendo en la práctica. Por eso, metodológicamente, pues el maestro, bajo estas ideas del aprendizaje situado, pues tendrá que abordar el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por proyectos. Y cuando va el aprendizaje basado en problemas, pues tendrán sus alumnos que ensayar, indagar, experimentar la manera de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque también hay una verdad que yo vivo, que yo conozco en las escuelas y que tiene que ver con que los maestros no fuimos enseñados para resolver problemas. A nosotros nos cuesta trabajo todavía resolver problemas, inclusive problemas de la vida personal. Y los problemas de la vida personal pues también requieren de un trabajo dentro de uno mismo, y ahí estaría yo pasando a otra situación, porque cuando yo vivo en paz, entonces tengo la posibilidad de enfrentar mejor los problemas, porque la paz yo la entiendo como un estado de goce humano, que no estando exento de problemas, me permite resolverlos mejor. Y cuando yo tengo que enfrentar un trabajo basado en problemas, un aprendizaje basado en problemas, entonces el primero que tiene que aprender, el primero que tiene que mostrar que tiene la capacidad para resolver problemas soy yo. Si yo no lo puedo hacer, imagínense si lo voy a poder hacer con mis alumnos. Por eso esta parte donde yo tengo que indagar o experimentar la manera de resolver los problemas, y que hemos tenido problemas fuertes, porque quienes hemos tenido problemas fuertes y podemos vivir en paz, podemos enfrentar de mejor manera los problemas. Ya se los dijeron en las competencias para la vida, pero ahí faltaron muchas cosas que en otros videos yo también ya comenté. Y este tipo de situaciones que yo voy a ejemplificar en ese aprendizaje basado en problemas debe de motivar a los muchachos en la secundaria, debe de motivar a mis niños desde preescolar, para que yo imbuya en ellos la necesidad de plantearse la solución, de buscar informaciones y de buscar los recursos que me ayuden a encontrar las soluciones más agradables. Y digo agradables porque también cuando tengo problemas, a veces no resuelvo el problema al 100%. Estoy hablando de problemas de la vida. Ahora, imagínense, problemas ya en esta situación de la autonomía curricular, colocando problemas de aprendizaje. Y ya cuando yo coloco esos problemas de aprendizaje, entonces yo estoy hablando de que tengo que generar actividades, estoy hablando de que tengo que generar estrategias, y que estas actividades y que estas estrategias van a girar en torno a la discusión de un problema, ¿sí? Y estos problemas de aprendizaje parten de la experiencia de resolver trabajando ese problema. Es decir, yo tengo que hacer una experiencia de trabajo para poder resolver esos problemas. Esa es la idea del aprendizaje basado en problemas, que enfrenta el problema de que yo no sé resolver problemas. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque aunque yo sea conductista, aunque me hayan formado de una manera conductual, pues también he aprendido a resolver problemas ya. La propia edad me permite enfrentar problemas. Y eran de los problemas que hablábamos ayer, cuando los maestros que han llegado del grupo escolar a ser supervisores no pueden resolver problemas porque no conocen cuestiones normativas. Y la otra parte que tiene que ver con lo que sería el manejo de proyectos como una técnica didáctica, así lo están viendo ellos. Ellos lo ven como una técnica didáctica, no lo están viendo como un método. Pero que esa técnica didáctica, tan difícil que se les hubiera hecho, hubiera sido más fácil que hubieran dicho método de proyectos, porque sigue siendo válido. Y además en el método de proyectos hay situaciones en 3 momentos. Y esas situaciones en 3 momentos, precisamente
la idea de la secuencia didáctica tiene que ver con el planteamiento de preguntas de 3 momentos. Y ese enfoque, hacen una mezcolanza de acciones aquí, de veras que a veces veo, digo, esto es situación didáctica, esto es secuencias didácticas, aquello tiene que ver con intervención docente, esto es práctica reflexiva, esta es parte pragmática, y veo como si fuera un bote de tamales, donde están los de chile, los de rojo, los verdes, los de rajas, los de dulce, los de frijol, hay de todos los tamales, pero están revueltos los tamales. ¿Bien? Y bueno, pues así lo ponen, porque sí hay buenas ideas también, por supuesto que hay buenas ideas. No todo es nuevo, porque están tomando cosas de antaño que han demostrado que son efectivas. Pero esta parte del proyecto, de los proyectos, cuando marcan que es una tarea determinada, a la que hay que llegarle, a la que hay que lograr, y la organización de las actividades, cuáles son las funciones de los proyectos, cómo se ven, cómo actúan los diversos conocimientos mediante la búsqueda de información, porque en el método de proyectos hay en el método de proyectos hay una parte que tiene que ver con la búsqueda de información y que tiene que ver con discernir cuál es la información que me va a servir y cuál es la información que no me sirve. Como si dijera yo, ¿cuál es la información de primera mano? Como en mi caso, ¿qué tipo de información les transmito? Yo estoy tomando la de primera mano. Y para llegar aquí, trabajar 1 hora, 1 hora 10 minutos, 1 hora 20, como lo estoy haciendo, para llegar aquí ante la cámara, yo tengo que hacer una revisión y tengo que hacer mi guión de lo que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque aprendí a trabajar también con los guiones. Y los guiones es uno de mis recursos que yo tengo didácticamente para poder trabajar frente a una cámara, que no es tan fácil. Pero los métodos de proyectos como tal, el método de proyectos, me permite buscar las informaciones y me permite definir qué tipo de información estoy utilizando y si es de primera mano o no es de primera mano. Por eso cuando ustedes me preguntan, yo lo que hago es ir a preguntar. ¿A quién le pregunto? Pues a la gente que tiene experiencia, porque yo no tengo todo el conocimiento. Yo soy un profesor de educación primaria, ¿sí? Y como profesor de educación primaria me gusta estar informado. Entonces yo le tengo que preguntar a la gente que de primera mano me puede dar una información. Por eso, cuando yo voy buscando y cuando un proyecto va solicitando la búsqueda de informaciones para que los alumnos puedan mostrarse desarrollándose ante diversos conocimientos escolares mediante esa búsqueda de la información, entonces los alumnos empiezan a desarrollar esa parte de autonomía y dan un sentido social también a sus aprendizajes. Porque un proyecto me llevaría como una situación final a presentarlo ante otras personas. Y si mis estudiantes lo van a presentar ante otros alumnos, pues qué bueno. Y la otra es el estudio de casos, una metodología que está planteada en una situación problemática al estudiante. Es como si a ustedes les pusieran la solución de un problema que tiene que ver con un caso. Hoy estoy observando que los maestros necesitan conocer formas de resolver problemas, porque hay directores que no sabemos resolver problemas de la escuela, o hay supervisores que no saben resolver problemas de la zona, donde también hay un marco normativo, donde también se están dando una serie de relaciones, y donde en el caso del estudio de los casos, la situación problemática que se va planteando al estudiante, para que genere propuestas de solución. Yo cuando hablo de los aprendizajes clave, lo que estoy marcando y lo que le digo a los maestros es que necesito conocer los aprendizajes clave, porque si yo quiero hacer una crítica, los conozco y puedo hacer la crítica. Y la crítica no nada más se trata de destruirle, sino de aportarle qué se puede hacer. Por eso cuando yo veo proyectos digo que no hubiera sido más fácil decir que vamos a utilizar el método de proyectos, donde también tiene los 3 momentos y la búsqueda de la información y viene la solución del problema. Es decir, que un proyecto me
me ayuda a resolver esto que están planteando aquí en la autonomía curricular, como el aprendizaje basado en problemas. Ahí están los proyectos. Y los mismos casos también tienen que ver con la solución de problemas y tienen que ver con proyectos, porque lo que yo trato de hacer en el estudio de los casos o en el trabajo por casos es irme planteando propuestas en el tratamiento de la solución. Y yo tengo que dar soluciones, aunque me digan que son diferentes porque parten de situaciones, problemas, en la que los problemas del caso, por ejemplo, tienen que ver con presentar un estilo narrativo, ¿sí? Y pues hay maestros que hablan del tiempo en los proyectos, que es un elemento a considerar y repercute en el cumplimiento de los tantos aprendizajes esperados que hay que cubrir, aunado a la presión social. Y aquí nuestro amigo el maestro Armin Haus de la escuela Árbol de la Noche Triste, acá en una colonia aquí en la Ciudad de México, en Popotla, pues me está haciendo un comentario, pues yo lo paso porque me lo está dando y además me lo está regalando y para yo se los regalo a todos ustedes. Y los casos tienen la diferencia del proyecto o el abordaje de problemas, en que se tiene que hacer con un estilo narrativo, como una serie de historias, ¿no? Donde hay atributos, donde hay evidencias de complejidad y multidimensiones del problema. Y lo que vamos haciendo como en las habilidades socioemocionales, pues trabajar con historias de vida, pero eso es en las habilidades socioemocionales. Aquí estoy en la autonomía curricular, pero allá el trabajo con las historias de vida es importante, porque yo traigo una historia de vida también y trato de mostrarla aquí. Hablo de mis ejemplos, dice un maestro, usted nos habla mucho del pasado. Pues es que es la experiencia la que me permite hablar así. Si yo no tuviera la experiencia, yo me estaría sujetando única y exclusivamente, maestros, a el documento. Por eso, ahora, no como simple ocurrencia, sino que hoy tuvimos una plática con mis equipos de trabajo y les decía, vamos a tener que hacer un curso donde podamos ayudar a los maestros a que aprendan a analizar su documento de aprendizajes clave. Porque hay mucha información. Y además, pues, cuando yo estoy hablando de los ámbitos de la autonomía curricular, profesores, pues lo que voy viendo es que los ámbitos de esta autonomía curricular buscan hacer funcionables los aprendizajes, pero lo que insisten es un proceso constructivo. O sea que el alumno le tiene que meter y bajo un concepto que se llama funcionalidad, cuando los estudiantes ven que el propio aprendizaje en la escuela encierra una utilidad para ellos. Es decir, que los aprendizajes para los niños y para los adolescentes o para los jóvenes tienen que ser funcionales. Y ese aprendizaje que encierra una utilidad para ellos es pues necesariamente cuando yo tengo conocimientos, lo que puedo ver es tratar de comprender un mundo mejor o tratar de comprender de mejor manera el mundo, aunque no sea mejor. Y tratar de comprender también qué es lo que me rodea, qué es lo que interviene en él. Y entonces yo hablo de la realidad. Y cuando yo empiezo a hablar de la realidad, yo siempre les he dicho, debe de haber junto a la realidad dos conceptos. Uno se llama energía, porque en otra videotransmisión hablé de la energía. El sueño me da energía, me levanto y hago un poco de ejercicio y me da energía, desayuno, me da energía. Salgo al sol, el sol me da energía. Y estoy utilizando la energía a lo largo de todo el día. Pero si yo no tengo una idea de conciencia, no puedo llegar a tener un tono de la realidad. Cuando yo observo el tono de conciencia, no nada más me doy cuenta de la conciencia social. Ya no digo como he dicho en otros videos, porque hay 70 millones de pobres en el país, porque hay 20 millones de miserables, porque en unas cuantas familias tienen ellos el poder y la riqueza de nuestro país. Ya no la veo así simplemente. Sí me percato de ello, no lo olvido,
pero me empiezo a dar cuenta que también tengo que generar una estructura de vida. Como entrar a las 21:30 horas aquí al Facebook, yo tengo que posarme ante mi computadora o ante mi teléfono celular a las 21:30 horas para poder dirigirme a ustedes. Hay quienes me ven constantemente, ¿sí? Hay también quienes abren y se van, salen. Pero por ejemplo, los últimos videos, el de antier ya tiene 7,000 vistas, el de ayer ya tiene más de 5,000 vistas, y estos videos los están viendo los profesores porque les están dando idea. Y cuando en toda esta idea de la funcionalidad de los aprendizajes para los muchachos, donde ellos se percatan de que les sirven y que les son funcionales, y que pueden cambiar u observar de mejor manera su mundo, es que hago esta relación de la realidad donde la energía y la conciencia son las que juegan el papel más importante, pero la conciencia como una estructura de vida. Y ahí me percato que tengo problemas, por ejemplo, puede ser en mi caso, tengo que incluirme siempre, tengo problemas con los hábitos, ¿sí? Y yo puedo decir, soy disciplinado para el trabajo, pero necesito que alguien me organice. Es decir, no tengo todas las cualidades que me permitan tener una estructura de vida total, cabal, porque he vivido más para los paradigmas que para los principios, porque así nos orientaron también a vivir más para los paradigmas que para los principios, ¿sí? Y pues ahí está la energía, ahí está la estructura de vida como conciencia, y entonces lo que sucede es la realidad. Y la realidad es diferente para Mari Pérez Sales, es diferente para Verónica Castellán Aguilar, o para Martín Fajardo, o para Manuel Quiles, es diferente para cada uno de los maestros. Pero hay una parte donde nosotros nos damos cuenta de la realidad. Nuestro trabajo en el salón de clase es un verdadero desafío. Y es un verdadero desafío no porque me lo digan los aprendizajes clave, sino porque eso lo sé, porque lo viví, y lo viví como maestro, y lo viví como director. Y entonces ese trabajo donde están desafiando al profesor, también es una oportunidad para mí para mostrar que nosotros como profesores somos capaces de innovar. Y la innovación también tiene un recorrido. Así como hablo de la realidad, energía más conciencia de vida, igual a realidad. Y si yo le agrego el sistema nervioso a eso, entonces ya estoy en otra condición. Esto no me lo dicen los aprendizajes claves, pero yo lo agrego. Y entonces si yo voy a hablar de innovación, no hablo nada más de innovación porque me lo digan los aprendizajes clave, que estoy ante la gran posibilidad de innovar. Pues sí, pero ¿de qué me sirve estar ante la posibilidad de innovar si no tengo conocimiento y no tengo saber? No me sirve de nada. Por eso necesito llegar a la innovación conociendo y con saberes. Porque aquí la palabra clave es saber. Yo sé todo lo que tengo que saber, ¿sí?, para hacer el trabajo que estoy haciendo. ¿Puedo aprender más? Sí, puedo aprender más cosas. ¿Las puedo procesar de otra manera? Sí, dando la clase. Porque mis alumnos de la Universidad Pedagógica me están diciendo, maestro, nos hace recordar sus clases. Y si así estoy trabajando en estas videotransmisiones, quienes me están escuchando constantemente, pues imagínense el trabajo en el salón. El trabajo en el salón a veces se dispersa, pero aquí tengo que aprovechar el tiempo. Entonces, para llegar a la innovación necesito conocimiento y necesito saber. Y saber es como la palabra clave. El que no sabe no puede resolver problemas. Punto número 1, aprendizaje basado en solución de problemas. Si no sabes, no vas a poder resolver problemas. Punto número 2, si no sabes, no puedes resolver proyectos. Y punto número 3, si no sabes, no puedes resolver estudios de caso. Y ahí es donde tienen que mostrar su saber. Yo, cada uno de nosotros como profesores, ahí vamos mostrando el saber. Y pues ahí es donde tengo la gran oportunidad. Y la gran oportunidad, cuando yo empiezo a hablar del trabajo docente para desarrollar estos componentes, pues entonces
me doy cuenta de cómo es mi estudiante, me doy cuenta de cuáles son los intereses de los estudiantes, me doy cuenta de cómo tengo que lograr un buen ambiente de aprendizaje. Para mí el ambiente de aprendizaje es alegría y buen humor, y respeto y trabajo. Y cómo se va dando toda la participación de mis estudiantes, de las condiciones. Y pues agradezco los comentarios como el de Luisa Corral que apareció aquí, dice que muchas gracias por sus orientaciones, sobre todo que hay que ser mejores cada día y como lo dijo, hay que leer para saber cómo resolver alguna situación. Luisa Corral ya me he escuchado en vivo. Tuve la fortuna hace 2 semanas atrás, 2 sábados atrás, bueno, no, el 24 de marzo trabajé para Luisa Corral y un grupo de maestros. Y así, y lo que me van diciendo en esta parte de la autonomía es que yo puedo trascender la memorización de conocimientos transmitidos. Entonces ahí ya choco. Ahí choco ya. ¿Por qué estoy chocando? Bueno, pues porque yo soy de otro modelo. Y porque yo transmito conocimientos. Me gusta transmitir conocimientos. Y también hago uso de la memoria y hago uso de la memorización. La memorización es la acción de hacer la memoria. ¿Sí? Por eso es la acción. El efecto de hacer la memoria. Por eso es conmemorar. Cuando a mí me piden que yo pierda el efecto de la memorización, que es la memoria, me están pidiendo otra cosa curricularmente. Cuando a mí me dicen que no transmita conocimientos, entonces me están pidiendo otra cosa. Y yo necesito que mis alumnos y mis compañeros maestros sepan. Y pues no trasciendo la memorización, sino que la uso. Y uso la memoria. Porque la memoria son todos mis registros, todos los registros que yo tengo. Y así voy diciendo una idea, voy señalando una idea y empiezan a moverse mis registros. Hasta que sale un registro, un archivo, y lo regreso en pensamiento. Lo regreso en pensamiento como un proceso psicológico que es externo, que lo puedo objetivizar en el lenguaje. No me quedo pensando, porque sería subjetivo y sería mío nada más. Y lo que están escuchando ustedes es el pensamiento que genero a través de mi guión de trabajo. Y a través de mi guión de trabajo, lo que voy generando son ideas que en el caso de estas videotransmisiones están ahí en los aprendizajes clave. Tampoco estoy inventando nada, simplemente le trato de dar una organización. Y así como maestro, pues me dicen que yo tendré que hacer que mis alumnos se suman un papel dinámico y que yo sea un facilitador. Es decir, utilizan la palabra docente, utilizan la palabra facilitador, nunca utilizan la palabra profesor, no utilizan la palabra maestro. O sea, el tipo de términos que están utilizando, que va con uno de los 3 problemas que yo ya mencioné en otro de mis videotransmisiones la semana pasada, o creo que fue este lunes, en el cual estoy señalando que lo que me dicen ellos, en el sentido del docente, del facilitador, del mediador, del intervencionista, etcétera, del que genera situaciones, todo eso atenta contra mi identidad profesional. Porque si de por sí hay unos que no se sienten maestros, y si yo regreso al pensamiento de hace 120 años en el orden pragmático y me voy a la práctica reflexiva dice, te tienes que sentir educador. Bueno, educador ya es pedir mucho, porque a veces cuando me atrevo a educar tengo muchos problemas con los padres de familia. Es más, cuando me atrevo a educar tengo problemas con los maestros. Y vean, entonces entramos en un problema de identidad profesional. ¿Te sientes maestro? ¿Estás en educación? Te debes de sentir maestro. ¿Te sientes profesor? Yo me siento profesor, yo soy profesor. ¿Sí? Pero yo no me siento docente. Docente es solamente la práctica docente. Ese es el ejercicio que realizamos los maestros. Pero no somos los docentes, aunque hablen del docente y el discente, ¿no? Pero así como hay ese problema de identidad profesional, también está el otro problema de identidad
sindical. Ese sí yo no lo puedo resolver. Y la gente del sindicato que me está escuchando, porque aquí los estoy viendo, ¿sí? Yo no puedo resolver ese problema se tiene que resolver entre organizaciones sindicales o entre una organización sindical. El problema que puedo resolver, perdón, voy a estornudar, es el problema de práctica docente. El problema de práctica docente sí lo puedo resolver. Y le puedo ayudar a los aprendizajes clave a resolver muchas de las problemáticas que están presentando. Por eso cuando a mí me dicen que yo tengo que generar expectativas de los logros que ellos pueden alcanzar y hablo respecto de los estudiantes, pues sí, también tengo que generar expectativas, pero expectativas que yo pueda cumplir. Yo lo he dicho, tengo que aplicar una disciplina acorde al trabajo. Y esta disciplina acorde al trabajo lo que va a hacer es que me hace ir al artículo 42 de la Ley General, donde está la seguridad, el cuidado, la protección, el respeto a la integridad física, psicológica, social, el respeto a la dignidad, colocar una disciplina acorde a la edad y la inclusión de los sujetos. Y cuando yo hago eso, llevo a mis estudiantes hacia el desarrollo de la capacidad de análisis, de la capacidad de síntesis, de la colaboración. Y entonces hablo de las capacidades, porque yo sigo entendiendo, a menos que yo esté haciendo una mala lectura, que el documento de aprendizaje es clave, reconoce a las capacidades como el bloque de preguntas. Por eso la pregunta de aprender a aprender. Ahí es donde está esa pregunta. Pero las capacidades, aparte del análisis y de la síntesis, que son necesidades básicas de aprendizaje, en el discurso de Rosa María Torres, de Aprender a Aprender, de los 90, en su texto de Aprender a Aprender, ¿sí? Yo las asocio ahora con las capacidades en general. Por eso, tengo que ir observando cómo se da toda esta relación de la autonomía, ¿sí?, curricular, para que yo pueda poner en juego acciones que inclusive muchos maestros que ya están en la jubilación, pues pusieron en práctica siempre, y que de ellos tomé, como de Pilar Sánchez Hernández, tomé una frase que dijo ella: los que damos la talla somos los maestros. Y cuando yo leí de Pilar Sánchez Hernández, una maestra que trabajó por aquel rumbo de Catepec, más o menos por allá la ubico, cuando yo tomé esta idea, yo dije, efectivamente, los maestros siempre dan la talla. Por eso los ámbitos que mañana van a revisar: ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, los nuevos contenidos relevantes, los conocimientos regionales o los proyectos de impacto social, como los 5 ámbitos de la autonomía curricular, que dicen ellos que le ofrece a la escuela la facultad de decidir. Es decir, sí van a decidir, pero sobre esos 5. No como hoy me platicaban algunos maestros. Hoy he tenido reuniones con maestros, pero con muchos maestros, ¿sí? Y me decían, ¿y qué no podemos proponer otras cosas? Pues nada más tienes que proponer dentro de esos 5 ámbitos del componente curricular: la formación académica, el desarrollo personal y social, los contenidos relevantes, los conocimientos regionales o los proyectos de impacto social. Y entonces ahí voy a poner en juego los intereses, las habilidades, las necesidades. Y una maestra me dijo, yo voy muy fácil: 2 proyectos, 2 situaciones por necesidad y 2 más por interés, para que entren mis maestros en la secundaria y puedan trabajar. Y de ahí, pues tomo en cuenta al estudiante y los ámbitos que resulten más pertinentes, que sean más adecuados para incorporar a mi oferta educativa como director, como escuela, como institución, y pueda yo complementar el currículum obligatorio. Entonces, pues ahí los empiezo a escoger. Y se ligan con los campos de formación académica y con las áreas de desarrollo personal y social. Y si ustedes le entran al documento, porque ya no sé cuánto tiempo llevo, ya a veces se me va bien rápido el tiempo, pero ya 10:17, ya casi vamos a llegar a los 50 minutos. Estamos en los 50 minutos. Yo me voy a esta oferta académica y lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, en la
idea de ampliar la formación académica, pues empiezo a encontrar una serie de temas, están relacionados con los campos de la formación y se trata de que haya un buen desempeño de los estudiantes, de ver cuáles son sus intereses, qué recursos puede contar, cómo puedo facilitarme la integración de la oferta educativa, los planteamientos interdisciplinarios. Por ejemplo, en Ciudad del Carmen, en Campeche, y me dirán que por qué hablo de Ciudad del Carmen, pero lo que nosotros estamos haciendo, un grupo de maestros, está el maestro Froilán Caballero de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, está Víctor Hernández Lozada de las Altas Montañas de Veracruz, está Manuel Zabalet Santamaría, ex de la Universidad Pedagógica y de la Normal Superior, está uno de los egresados del BINE, Arturo Martínez Martínez, que es egresado del Benemérito Instituto Normal del Estado en Puebla, también egresado de la Pedagógica, egresado de la Normal Superior, maestro de la Pedagógica, maestro de la Normal Superior. Hay personas de educación especial como María Dolores Nogués Verde o Juan Manuel Medel Barajas. Hay gente del Estado de México como Cindy Román. Está la grande maestra mexicana Alma Livia Tapia Moreno, Marta Patricia Alcántara Paz, Adriana Isla Gutiérrez, en fin, muchísimos maestros, Ana Brenda Martínez Quirós, la doctora Ana Brenda Martínez Quirós. Entonces ellos ya están trabajando en sus escuelas, ya están listos mañana para dar las opiniones y ver algunos ejemplos de los temas para los espacios curriculares en esta parte de lo que va a ser la oferta académica. Yo, por ejemplo, ayer hablaba de la muestra de la escuela Carlos B. Munguía en la colonia Campestre Aragón, año 1969, 1970, 71, 72, los talleres, el trabajo de los talleres. Está la zona 23 de la Ciudad de México, dirigida en aquel entonces por la supervisora escolar María Teresa de Besa Balcázar de Rosada, el antecedente académico, los talleres generales. También Chihuahua tuvo un evento generado previo a lo que fueron antes los talleres generales. Tenemos el registro en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí? Y tenemos la oferta que se maneja en aprendizajes claves. Y yo decía en algún momento, ¿por qué no el desarrollo de habilidades desde Cambridge colocado como un elemento a desarrollar? Y aquí me hablan, por ejemplo, de las estrategias de aprendizaje y de las técnicas de estudio, de la elaboración de proyectos, yo diría como los proyectos de investigación, ¿no? Una enseñanza de la historia a través de elaboración de proyectos. Sí, la nivelación académica, las técnicas, las herramientas para la exposición oral y escrita. Ahí nosotros tenemos una experiencia, el método para el desarrollo de la comunicación escrita. Cómo enseñar la lógica de la escritura. La lógica de la escritura tan sencilla. Enunciados que empiezan con mayúscula y terminan con punto. Un conjunto de enunciados que hablan sobre la misma idea, conformando el párrafo. O sea, cosas sencillas. Pero va a haber oratoria, va a haber expresión, argumentación oral, la sociedad de debates. Ciudad del Carmen tiene un proyectazo fabuloso que se llama Liderazgo Juvenil. Ciudad del Carmen tiene la Escuela del Golfo, la secundaria del Golfo, tiene un proyecto de computación. ¿Sí? Han trabajado muchísimo en esa secundaria. Para mí es como la secundaria líder. Ella ha llevado a los mejores maestros del país. Esa escuela, cuando hablo de ella, es la escuela. Ha llevado a los mejores maestros del país. Han estado ahí trabajando para maestros de Ciudad del Carmen. Pero también a veces, pues, la respuesta de los maestros a procesos de actualización alterna tendría que estar vigente. Y todos los temas que se están colocando, la solución de problemas, los retos cognitivos, el taller de matemáticas, las matemáticas lúdicas. Ahora Froilán Caballero nos está hablando de las matemáticas ecológicas y sustentables. Eso es un hit, ha ido avanzando. Su conformación de proyecto de matemáticas ecológicas y sustentables.
O el caso de Manuel Zabaleta, que hoy trabajé con él en la mañana, con la animación a la lectura y las estrategias para el desarrollo de una buena lectura, que es la lectura comprensiva. Es decir, los maestros estamos generando propuestas. No estamos adentro de la escuela de educación básica, pero generamos propuestas que puedan llegar a los maestros, ¿sí? Y desde ahí, por ejemplo, actividades, acciones que se han movido, por ejemplo, en centros de maestros también. En centros de maestros se generan muchas acciones. He conocido centros de maestros en Texcoco, en Chiconcuac, ¿sí? El centro de maestros de Chiconcuac, o los centros de maestros. He tenido contacto con todos los coordinadores de centros de maestros del Valle de México. Y desde ahí también han generado muchas ideas y van a estar generando ideas, pero en los aprendizajes clave aparecen única y exclusivamente, ¿sí?, los temas que pueden funcionar para los espacios curriculares del ámbito de la oferta educativa, ¿sí?, respecto de campos de formación académica. Y todos los talleres, el taller de matemáticas que decía, el de cálculo mental, ajedrez. En muchas escuelas se juega ajedrez. La escuela del Golfo, allá en el ejemplo que pongo de Ciudad del Carmen, tiene sus campeonatos de ajedrez. Ha incorporado muchas actividades y hacen actividades tan agradables que digo, no, ¿qué actividades? Pero así también hay muchas escuelas en el país. Por eso lo que decía la maestra Pilar, ustedes son los que dan la talla. Los talleres de lectura, el taller de escritura y oratoria, una gama de talleres, investigación de documentos históricos, esto estaría bueno. Me gusta como para que yo sea el maestro de historia. Si fuera el maestro de inglés, un taller de conversación en inglés, recordando a mis maestras de la secundaria, Miss Elena Gutiérrez, ¿sí?, Jiménez, o Miss Carlota Casas Mata, o Miss Elsa Santiago, ¿sí?, y la maestra Santiago Santoyo, ¿sí? Las tres maestras de inglés nos hacían conversar en inglés en la secundaria anexa a la normal. Y están lenguas indígenas para hablantes de español, señas mexicanas, el laboratorio de experimentos, en fin, algunos entre otros que recuerdo. Si tienen un espacio grande, podrán colocar hasta el huerto escolar. Y ahí van viendo todo lo que se va ofreciendo, cómo se va ofreciendo. Esta parte del desarrollo personal y social a mí me interesa. Ahí están los campos de formación académica, la relación, ¿sí? Y en desarrollo personal y social, donde tenemos las áreas, ¿no? Y en ese ámbito lo que se tendría que favorecer. Nos van dando algunos ejemplos también. Pues tengo arte, pues ahí está creatividad. Tengo arte, puedo hacer historia del arte. O hablar de los grandes creadores en la historia del arte. ¿Sí? Tengo arte, puedo hacer museografía. Bueno, salvo que un buen maestro enseñe a curar, la curaduría, pues lo puedo hacer. Museos del mundo, no puedo hacer a mí se viene la idea, podría ser un recorrido por los museos del mundo. Quienes los conocen personalmente han ido y conocen el Museo del Prado, Louvre, o conocen las pirámides de Gizeh, o conocen las grandes ciudades y los grandes museos europeos y mexicanos. Saben que se puede hacer un recorrido en YouTube, y puedo utilizar YouTube, y también el taller de artes visuales, es decir, clases para aprender a tocar un instrumento. Los maestros de música pues tendrán ese campo donde van a entrar en temas específicos. Hay maestros que han hecho ensambles musicales, orquestas escolares, grupos de danza, grupos de teatro, y hay mucho, ahí está la oferta, hay de dónde escoger, pero hay que ver también si cuadran, ¿sí?
todos los grupos de teatro, todos los grupos de poesía coral, los grupos deportivos que se practican, grupos, equipos de básquetbol, de fútbol, béisbol, voleibol, la participación en ligas deportivas. Yo recuerdo a los maestros de educación física todavía participando con sus grupos, con sus equipos en las ligas deportivas sabatinas, gimnasia, artes marciales. La escuela del Golfo en Ciudad del Carmen tiene un equipo que se denomina Tigres, practican karate o taekwondo, y acaban de regresar porque me enteré del campeonato del sureste que fue en Villahermosa, Tabasco, donde ganaron 3 lugares, uno de oro, uno de plata y uno de bronce, y ahí están en las actividades. La cosa es buscar en los aprendizajes clave, tener mañana el listado también, ver hacia dónde pueden ir, pero pues primero tendrán que entrarle por el FODA y tendrán que revisar también los contenidos relevantes, cuál es la oferta en esos contenidos relevantes, ahora que hablan de ahí del emprendimiento. Y en las universidades ahora se habla mucho de los emprendedores, de la educación financiera, de la robótica, de la programación, de la introducción a la informática. Hay escuelas que pueden hacerla. Hay muchos temas, maestros, hay muchísimos temas. Que mañana tengan una buena reunión de consejo técnico. Tienen 3 aspectos a desarrollar mañana, fundamentalmente el calendario, el ejercicio del FODA y la selección de la autonomía curricular. Y todavía tienen tiempo porque tendrán hasta el 10 de junio para entregar su propuesta de calendario a practicar en 2018-2019. Yo sigo trabajando, maestros. Estoy proponiendo un curso de discursos pedagógicos actuales. Ya lo haré mañana en el video en la videotransmisión de mañana. Voy a colocar mi correo electrónico para los que quieran la información sobre el curso de discursos pedagógicos actuales. Ya tengo ahí más de 40 videos preparados y les explicaré la mecánica, los recursos con los que debemos de contar y cómo se puede generar una constancia para que puedan alimentar su currículum personal. Sería la primera constancia de un curso Facebook, un curso Facebook, porque ya hay muchos videos en Facebook, pero aunque algunos los tendremos que ver desde YouTube. Maestros, les deseo mucho éxito. Agradezco a todos los que se han mantenido viendo esta transmisión. Voy a seguir transmitiendo a las 21:30 horas el día de mañana y el día sábado. El domingo voy a descansar. Y de lunes a sábado voy a hacer las transmisiones. Y agradezco a los miles de maestros que están mirando estas transmisiones en el país. Porque quienes están viendo la transmisión ven el ojito de los que están viendo. Aquí está marcando cuántos están marcando en vivo, viéndolo en vivo. Pero al rato, esta videotransmisión ya tiene más de 1500 reproducciones. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Antes de que se vayan, denle ahí abajo donde dice compartir y mándenlo a sus grupos para que lo puedan ver más maestros. Mañana voy a colocar el correo electrónico al que van a mandar quienes tengan el interés del curso de discursos pedagógicos actuales y que podamos ponernos en contacto. Ahí daré todas las indicaciones a través del correo. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco mucho. Muy buenas noches, hasta mañana, descansen para que se levanten con mucha pasión para el trabajo. Muy buenas noches, maestros, hasta mañana, gracias, que estén bien.